al Señor como consejo, la cual nos diseña a nosotros la salvación y nos dice de qué forma nosotros tenemos que transmitir el evangelio, transmitir las buenas nuevas. Por ejemplo, Jesús, cuando llega a Jerusalén, tomó un pergamino y tomó el libro de Isaías, y en su momento Lucas escribe y dice: el Espíritu es sobre mí. Jesús comienza a hablar de lo que el profeta había dicho de él, y es que Jesús vino a dar buenas nuevas de salvación. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la vid verdadera. Nosotros sin él nada podemos hacer, sin Dios somos muertos. Entonces cuando él llega, lee el libro, y cuando él pronuncia, dice: el Espíritu es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Lucas 4:18. Cuando termina de leer, él dice: esta palabra hoy se ha cumplido. Los que estaban enfrente no lo entendieron, mas le sacaron, y porque lógicamente entendieron que decía que él era Dios, y claro que él es Dios, pero lógicamente no le recibieron, no le entendieron, no reconocieron que él era Dios. Y quizá en este tiempo, quizá nos pasaría a nosotros lo mismo, ¿verdad? Si apareciera, por ejemplo, bueno, ya estamos doctrinados, estamos enseñados que Jesús no va a venir a la tierra, ¿verdad? Va a venir. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, quizás nos hubiera pasado lo mismo. Porque mucha gente sí creyó por fe, como la mujer cananea, como el centurión, por ejemplo. Sí creyeron sin saber, solo oyeron de él, como el mismo hombre pequeñito, Zaqueo. Él quería ver a Jesús, quería saber de él. Y en su momento podríamos decir que Zaqueo no tenía ni necesidad de saber de Jesús, porque se dice que era rico, que estaba bien posesionado, pero él quería saber de él. Entonces, ¿cuántas personas realmente querían saber de Dios? Y vemos nosotros cuando Dios, a través de la infinita misericordia, les lleva el mensaje, porque fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces le rechazaron, no lo recibieron, no pudieron aceptar que él era Dios y que a través de él la salvación. Sin embargo, él vino a cumplir un ministerio, él vino a cumplir una orden, él vino a cumplir un mandato de Dios, y le dijo: ve a la tierra, porque vea que yo envié reyes, envié sacerdotes, envié jueces, y pues a nadie le escucharon. Entonces enviaré a mi hijo, y quizás sabiendo que es mi hijo, le respetarán y le van a oír. Entonces resulta que cuando el corazón está pesado, la Biblia dice que él mismo manda que los oídos no escuchen, que los ojos no vean. ¿Por qué? Porque aunque le predique y lo que le predique a la gente de la forma, la gente no va a querer escuchar. Más nosotros tenemos el gran privilegio que Dios nos ha abierto un poquito el entendimiento para reconocer que él es Dios. Luego tenemos que caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la Biblia, el Salomón, por ejemplo, dice: echa el pan sobre las aguas. Nosotros entendemos que las aguas son los pueblos, ¿verdad? El pan es la palabra, y tenemos que llevar este mensaje, no importando si le van a escuchar o no. Y para eso yo quiero que usted lea Ezequiel capítulo 2, versículo 4. Dios le habla al profeta Ezequiel. Voy a repetirle: Ezequiel capítulo 2, versículo 4, y creo que hasta el 5. Dios le habla a Ezequiel y le dice: escucha lo que le dice, háblale a este pueblo, escuche, te escuchen o no te escuchen. Entonces yo entiendo que el mensaje de Dios se tiene que predicar. O sea, el mensaje de Dios se tiene que poblar y se tiene que gritar a los cuatro vientos. Habrá gente que te va a escuchar, habrá gente que va a hacer oído sordo, habrá gente que te va a llevar la contraria de lo que tú le dices, y tú le vas a decir: es que mira, cuando yo en mi iglesia no se hace así, en mi iglesia no es como tú dices. Entonces lógicamente te van a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque lógicamente cada quien tiene su concepto. Entonces, por ejemplo, los atenienses, los de Atenas, usted sabe que los atenienses eran gente muy sabia. Y cuando Pablo llegó a predicarle a los atenienses, ellos se juntaron con él para oír qué tenía Pablo. Pero si llegaba otro maestro, también querían oírlo, porque ellos lo que querían era sabiduría. Entonces agarraban lo mejor de cada persona que llegaba, pero no querían saber nada del Dios que le predicaba. Solo querían oír nada más qué traía él. Entonces, para esto, antes de salir de ahí, Ezequiel 33, 31, y si quieren no lo lee, yo lo leo, dice: mira este pueblo, mira cómo viene a ti. Vienen a escucharte, te vienen a oír, porque tú eres para ellos cantor de amores. Pero sabes una cosa, Ezequiel, te escuchan y hacen halagos con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Marcos 7:6, día 29, 13. Entonces aquí es el concepto realmente es que el corazón de nosotros esté quebrantado, el corazón de nosotros esté humillado para entender la palabra, si no, no vamos a entender. Y por eso Dios le dice a Ezequiel: vea y tú les vas a predicar, te escuchen o no te escuchen.
Tú le vas a hablar, porque yo conozco mi familia, yo la conozco. Esta casa es rebelde, no van a querer escuchar, pero les vas a hablar porque se van a ser responsables de oír la palabra. Entonces los atenienses escuchaban a Pablo, escuchaban a Julano y a Mengano. Ahora miremos este tiempo, cuánta gente dentro de la iglesia es de Atenas, cuánta gente dentro de la iglesia y son atenienses, porque solo van a escuchar a Julano, a Mengano, pero no cambian su concepto, no se entregan a Cristo. Entonces nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, que es la que va a cambiar nuestra vida. Amén. Y por eso hoy en este tiempo, mira lo que dice 2 Timoteo 4:3. Mira lo que dice, yo quiero que usted lo lea. Dice, en el último tiempo. ¿Y en qué tiempo estamos entonces? Escuchen qué tiempo estamos, porque es una profecía. Entonces vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. Ahora, realmente para usted, ¿qué es algo sano? Vamos a ver. Para usted algo sano no es estar en una cantina, ¿o sí? Algo sano realmente es algo que a usted lo va a edificar, que lo va a formar. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, significa que no es que haya otro evangelio, sino que transgiversaron el evangelio, transgiversaron la buena palabra. Entonces los hombres que hoy se han levantado han sacado el concepto y se han salido de la palabra del Señor y vienen con sus fábulas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Pues tú echas el pan sobre las aguas, pero reparte a 7 y a 8. O sea, no a 1 ni a 2, no que a muchos, porque de ellos Dios rescatará, de los que han recibido la palabra, bendito es su nombre. Pero cuando nosotros vemos la palabra, por ejemplo, las fábulas, 4:3 de 2 Timoteo, ya lo encontró usted, dice, vendrá tiempo que no subirá la sana doctrina. Pero ¿quiénes son los que se van a amontonar? ¿Y quiénes son los que van a escuchar? Los atenienses. Los de Atenas son los que les encanta oír porque solo quieren saber quién habla mejor. Y luego se creen sabios en su propia opinión. ¿Y qué dice la Biblia sobre el que se cree sabio? No os hagáis muchos maestros entre vosotros mismos. Punto. Porque entonces recibiréis mayor condenación. Ese es el problema cuando la gente viene y comienza a escuchar a uno y a otro y se cree sabio. Ese es el problema. Todos somos la gente ateniense. Somos del Redentor. Pero mucha gente, hermano, no le gusta como predica aquel ni al otro y analiza cada cosa. Nadie está aquí para examinar. El único que examina es el Espíritu Santo. Y su palabra es espíritu. Y su palabra es para formarnos. Y su palabra es para salvación y vida eterna. Y su palabra es sana, porque no estamos hablando nada pagano. Estamos hablando dentro de la palabra del Señor. Cristo es la salvación. A su nombre, iglesia. Amén. Entonces, claramente hay un corazón duro, pero la palabra se tiene que predicar. O sea, yo no voy a dejar de predicar el evangelio. No voy a dejar de repartir el pan sobre los pueblos. Y Dios tendrá misericordia en su momento. ¿Por qué? Porque al final Dios hará que esa semilla germine. A su nombre, iglesia. No debemos de cansarnos, hermanos, porque la salvación es de Cristo. A su nombre, Él es el que ha muerto por la humanidad. Ahora, ¿qué somos nosotros? Portavoces de la palabra. Pero antes de eso, yo quiero que usted lea Colosenses 2:8, por favor. 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:13 y 14. Pero Colosenses 2:8, empecemos por eso. Pablo habla algo bien importante a los de Colosenses. Y el consejo que les da es, mirad que ninguno os engañe. O sea, hermano, la gente puede hablar muy bonito, pero nosotros tenemos que saber qué es realmente el centro de la enseñanza. Y es que el centro de la enseñanza aquí es Jesús. ¿Y Jesús qué es? Santo. ¿Jesús qué es? Limpio. ¿Jesús qué es? Poderoso. ¿Jesús qué es? Dios. Entonces yo no le puedo quitar el lugar a Jesús. O sea, yo tengo que predicar a Jesús y hacer lo que Él dice. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. ¿Son mis amigos? Haced lo que yo digo. Hoy la gente de nombre son amigos, pero no se bautizan, no creen en el Espíritu Santo, no creen en las lenguas, no creen en la profecía. ¿Cómo son amigos de Dios? Alábale porque Él vive, iglesia. Si soy su amigo, entonces hago lo que Él dice. Y si lo hago, guardo Juan 15:14, Juan 14:15, a su nombre, iglesia. Es necesario que nosotros atendamos la palabra y que no creamos ser sabios, porque entonces esa sabiduría nos va a llevar a la condenación, y cuando Dios nos llame a su presencia va a decir, o sea, lo que yo creía no me sirvió, porque sabiendo la verdad no quise entenderla. Santiago 4:17.